tardes. En nombre de Jesús. Vamos a pedir al Señor sabiduría para que nos dé, nos dé una enseñanza hermosa este día. Sabemos que todas las enseñanzas de Dios son hermosas, pero hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que es el inicio de todo camino hermoso del Hijo de Dios. Amén. Vamos a hablar del arrepentimiento, pero vamos a ver muchas cosas que nos ayudan a entender qué es arrepentimiento. Amén. El Señor, vamos a irnos a la palabra, a Juan 14, 17, Juan 14, 17 y 18. Amén. Vamos a ir a esa palabra hermosa del Señor. Y vamos a ver qué nos dice nuestro amado Padre. Señor, gracias le damos. Estamos aquí en Maranata, en Iglesia Maranata. Estamos a 28 de agosto del 2013. Estamos felices porque vamos avanzando en muchas cosas de nuestra vida espiritual, sobre todo, más que nada, lo que nos debe importar. Hay problemas como en todos lados, de trabajo y todo eso, pero sabemos que todo puede ser prueba de Dios para nosotros. Amén. Y debemos de mantenernos firmes en seguir haciendo la obra de Dios, y Él sabrá cuándo y cómo nos va a dar lo que necesitamos. Eso es cosa de Él. No debemos de preocuparnos por eso, sino nada más la obra de Dios. Estamos contentos porque hoy empezamos ya con alfombra nueva, que acabamos de poner apenas hace 2 días, 2 o 3 días, amén. Se puso y ahí está nuestra alfombrita, gracias a Dios. Amén. Y pues ahí estuvimos todos medio intoxicados con el cemento, pero la pusimos, gracias a Dios. Amén. Eso es lo bonito, que está puesta y pues ya es otro avance en lo que estamos haciendo aquí en la congregación del Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque todos por Él lo hace, Él lo da, y pues todos por la gracia de Él. Y ¿qué podemos decir? Gracias, Señor, por lo que nos da, Señor. Amén. Y gracias por estar levantando poco a poquito nuestra congregación. Amén. Estamos contentos porque aquí estamos trabajando para usted con todo nuestro amor, Señor, que usted lo sabe. Entonces, vamos a hablar de Juan 14, 17 y 18. Dice Juan 14, 17, ¿ya lo tienen? Amén. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es lo hermoso. El Señor está en nosotros. Él moraba con nosotros. Sabíamos que estaba con nosotros, pero no estaba con nosotros hasta que conocimos al Señor y nos dio su Santo Espíritu. Amén. Él es el que nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos instruye para ser mejores siervos. Y está en nosotros. Y esa es una promesa de Dios desde cuántos años, ¿no? Miles de años, 2000 años mínimo, que estaba aquí el Señor, que viene la palabra de Juan. En el primer siglo Juan escribió esto, y ya nos llegó a nosotros. Estamos a 2000 años, ¿no? 2000 años tenemos de que fue escrita esta palabra, y decía que estaría en nosotros y está en nosotros. Es una profecía cumplida de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces el 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, claramente lo dice el Señor, que Él iba a venir con nosotros y nos iba a proteger, y con su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a irnos a Juan 16, adelantito, 7, 8. 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Seguramente los discípulos no querían que el Señor se fuera de su lado, porque pensaban que todo iba a acabar, toda la obra de Dios iba a acabar, pero el Señor sabía claramente en su corazón que era lo mejor para todos ellos y también para nosotros, los que íbamos a hacer posteriormente. Dice en Juan 16, 7, dice:
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera yo os lo enviaré. Amén. Quiero enviar a Jesús, y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de nosotros y vamos a ser más capaces de entender la palabra. Cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón, había mucha falta de capacidad en todas las áreas de nuestra vida, pero sobre todo en el área espiritual. Conocimos al Señor, el Señor entró en nosotros con su Santo Espíritu y nuestro corazón cambió, nuestra forma de ver las cosas cambió, y es lo hermoso del Señor. Porque lo que nos da sabiduría no somos nuestra mente humana tan pequeña y limitada, sino el Santo Espíritu de Dios es en nosotros habitando. Eso es lo importante. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estos dos versículos que acabamos de leer, 4 versículos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, gracias le damos porque usted, Señor, hace 2000 años nos dejó esa palabra maravillosa y esa profecía que se cumplió en nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que usted es nuestro Consolador y que el Consolador desde Hechos 2 en adelante ha estado trabajando en nosotros, y ese Consolador nosotros más que usted mismo, Señor, con su Santo Espíritu, bendito Dios. Gracias, porque antes usted habitaba en un lugar muy pequeñito en Jerusalén y sus alrededores, y ahora está en todo el mundo, Señor, está en todo el universo, Señor. Y sabemos que al mismo tiempo usted ya penetra en nosotros desde hace 2000 años, Señor Padre. Está en nosotros, es el regalo más hermoso que podemos recibir. Cierto era que usted iba a hacer las cosas más maravillosas desde que se fue. Amén. Usted está en nosotros y es lo que debemos agradecerle a usted, Señor. Usted nos redarguye del pecado, usted nos muestra el camino de la verdad a través de su Santo Espíritu, de Dios. Le damos las gracias porque esto es lo más hermoso que podemos recibir los hijos de Dios, el Santo Espíritu de usted, Señor. Porque dice tu palabra que si no estamos bautizados en agua y en el Espíritu Santo, no vamos a poder estar en el reino de usted, Señor. Pero ya sabemos que por la gracia de usted lo tenemos ahorita, y esta llenura de su Santo Espíritu la queremos tener todo el tiempo, Señor. Usted quiere que todo el tiempo estemos luchando por mantener llena nuestra vasija de su Santo Espíritu. Y eso es lo que hace grande su bendita obra, Señor, que sus hijos están trabajando, pero no por su propia capacidad, sino por lo que usted les da, esa revelación que les da a sus hijos, Señor, a sus profetas, a sus apóstoles, a sus maestros, a sus evangelistas, a sus pastores, Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, revela aquello que quiere que hagamos, y por la gracia de ustedes estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer, Señor. Amén. Gracias, Señor. Sabemos que no es por nuestras capacidades, porque sin ustedes no seríamos nada, Señor. Amén. Gracias le damos, Santísimo Padre, por ese regalo hermoso que nos da, Señor. Vamos a continuar leyendo y vamos a entender por qué tenemos que arrepentirnos. No nada más los que no le conocen, sino nosotros todo el tiempo tenemos que arrepentirnos del pecado. Amén. Es un constante arrepentimiento, de seguir en continuo arrepentimiento cuando pecamos. Pero nosotros, por la gracia de usted, ya tenemos más facilidad de hacerlo, porque tenemos nuestro corazón de carne. Amén. Gracias, Señor Jesús. Mateo 3:1. Vamos a ver qué dice Mateo 3:1. Nos habla de un hombre maravilloso que nos hacía pensar en Elías, el espíritu de Elías reencarnado en Juan el Bautista, y cómo él vino a preparar el camino para el Señor Jesús. Amén. Dice 3:1 de Mateo, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y de ahí nos vamos al 3:7, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, no quiere decir que se bautizaran, iban a ver nada más, ¿de acuerdo? Venían a su bautismo, que era para arrepentimiento, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, del castigo venidero. ¿Quién nos hacía huir? Haced
¿Quién les había enseñado el camino para huir, ¿no? ¿Quién les había advertido que iba a haber castigo? El 8, hacer pues productos dignos de arrepentimiento. A ellos mismos también les decía que tenían que arrepentirse, teníamos que mostrar el arrepentimiento, pero ellos nunca lo hicieron. Ellos seguían empecinados en seguir la ley y una ley que en realidad no eran capaces de llevar ni ellos mismos. Amén. Entonces ahí les decía, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí les mencionaba el arrepentimiento, que era por lo que él bautizaba a las personas que se acercaban a él para el bautismo. Amén. Nos vamos a Lucas 5:32. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice claramente esto, ¿no? Nosotros debemos de ver que nosotros tenemos que ir a hacer la obra de Dios, ir caminando con la gente y hablarles. Aún a la gente que está cerca de nosotros, nos cuesta trabajo que nos hagan caso, ¿sí o no? Lo vemos, ¿no? Lo vemos, les hablamos por teléfono, les invitamos y no llegan. ¿Por qué? Porque tienen mucho del mundo, todavía están apegadas al mundo. Creen que si no trabajan, que si no tienen dinero en sus manos, no son felices. Ven al mundo como su realización. No ven al Señor como el objetivo, sino ven el dinero que van a ganar. Y desgraciadamente así es la mayoría de la gente. Las invita a uno y prefieren andar paseándose, prefieren andar trabajando que venir a escuchar la palabra de Dios. Precisamente ese es el problema, ¿no? ¿Quiénes son los pecadores ante Dios? Los justos somos nosotros, los santos de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos estar contentos porque ya estamos en el camino del Señor, pero sí debemos de orar por esos hermanos que los invitamos, les llamamos a que escuchen la palabra y no vienen. ¿Sí? Amén, amén. Y dices, no, sí voy, ahí voy a estar, y no vienen. Bueno, pues tenemos que seguir insistiendo, pero muchas veces el Señor nos llama a través del dolor, y es lo que no quisiéramos. Amén. Hechos 5:31. Hechos 5:31. Ahí se está hablando, Lucas está hablando de cómo a Jesucristo el Señor lo exaltó en gran manera. Amén. ¿Por qué? Por obediencia, por su gran obediencia, por ser un hijo obediente. Amén. Dice Hechos 5:31. A refiriéndose a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor siempre predicó que se arrepintieran, que era la única vía para poder ser perdonados los pecados. Amén. Ahora este regalo es para toda la humanidad, no nada más para un grupo. Los calvinistas decían claramente que ellos creían en los elegidos, creían en un pueblo elegido, creían y creen, porque el calvinismo sigue vigente. Ellos creen que hay un grupo elegido, que hay una predestinación y que de ahí todos los que no están en la predestinación y no son elegidos no van a ser salvos, y eso es mentira. Amén. Amén, amén. Dios dice que todo el que cree en mí, dice, amén, Amén. y proclama el santo nombre de Jesús como su Salvador y Rey, amén, como su Salvador. ¿De qué? De este mundo tan lleno de porquería, ¿no? Él nos ama, nos saca de esta basura y nos lleva hacia la gloria. Amén. Es una vida eterna que se la promete a todo el ser humano. Y ellos no decían que nada más había los elegidos y que por más quisieras no ibas a hacer nada, porque no estaba en ti el arrepentimiento. Es una cosa terrible. Porque entonces, ¿para qué el Señor nos dio libre albedrío? Para decidir si tenemos o no esa decisión. O sea, ¿nos vamos con el Señor Jesucristo o nos quedamos a gozar en el mundo? Nos estaba platicando el pastor que nos ha dado clase ahora el viernes pasado. Dice el hermano, dice, hay unos que ni están aquí ni están allá. O sea, por eso dice el Señor, ¿estás sucio? Ensúciate más.
pues ya lo que te sirve estar en el mundo, ¿no? Ya ensúciate de veras. Pues o estás limpio, límpiate más, para que estés en la voluntad de Dios, amén. Pero muchos que ni están aquí ni están allá, y están nada más con, no tienen arrepentimiento, tienen remordimiento. Es muy diferente al arrepentimiento, amén. El remordimiento porque tiene el sentimiento de que va a desagradar a Dios, pero sigue pecando, y ahí está metiendo el pecado. Y dice, hay unos que están pecando y están diciendo, ay, cómo están pensando en Dios. Son los tibios, ¿sí? Es el famoso tibio que Dios los vomita, Dios los escupe, no los quiere. Porque dice, decide, tú estás en el mundo, pues ya mejor dedícate al pecado y ya, no vengas aquí a alterar el orden de mi iglesia, ¿no? Porque esa gente que es tibia, ¿qué es lo que hacen las congregaciones? Provocan que otros hermanos que están débiles se salgan de las congregaciones. ¿Se han dado cuenta de eso? Hermanos que nada más van a eso, a ver qué encuentran, qué buscan. Van buscando pues, mujeres o hombres para sacarnos de ahí, porque no están convencidos. No van a buscar al Señor, van a buscar parejas, van a buscar algo para su satisfacción carnal. Amén. Quiero que nos agrada a Dios. Amén. ¿Y qué decía? Dice aquí, vamos a Hechos 5:31, dice, a este Dios ha exaltado por su diestra. ¿Qué es la diestra? Es la mano derecha de Dios, el poder de Dios. Amén. Entonces, ¿a quién le dio el poder? A Cristo, amén. Amén. Por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Le estaba dando la solución para salir del pecado. ¿Y cuál es esa? El arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es básico, pero entendamos, es lo más importante para Dios. Amén. Arrepentirnos. Hechos, vamos a Hechos 11:18. En Hechos 11:18 estamos leyendo cómo el Señor se había manifestado ya en los gentiles a través de Pablo y de Pedro, se había manifestado a través de que les daba a él el Espíritu Santo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los hacía que se arrepintieran. En Hechos 2:38 se lo leemos. Hechos 2:38 dice claramente el Señor ahí a través de Pedro, porque hay que acordarnos que nosotros hablamos a través, el Señor habla a través de sus hijos y ahí estaba hablando a través de Pedro, ¿no? En Hechos 2:38, ¿qué es? Es un versículo que está puesto en el CP, ahí está puesto en la pared. ¿Y esto por qué lo ponen en la pared del apóstol? No lo pone porque sí, sino porque es el fundamento del cristianismo, amén. ¿Sí? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Eso lo escucharon los gentiles, y los gentiles se arrepintieron y recibieron el Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Y qué dice Hechos 11:18? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Porque el arrepentimiento te da la vida eterna. Amén. Él te da la salvación. Recibes el Santo Espíritu de Dios y al mismo tiempo después te puedes bautizar. Y si quién te puede impedir que ellos sean bautizados en el nombre de Jesús, si ya recibieron el Santo Espíritu del Señor. No puede haber nada contra ellos. Y los judíos decían eso. En el concilio de Jerusalén se decía que ellos pedían todo lo que era la iglesia en ese concilio. Pedían, no todos, algunos pedían que, digo, no estoy hablando, un grupo de ellos pedían que el cristiano nuevo, que era el gentil, ¿sí? Tenía que llevar toda la ley mosaica. Dice, no puede ser. Pero Dios a través de los apóstoles en este concilio citó 4 cosas que tenían que seguir nada más los gentiles para seguirlo a él. 4 cosas nada más. No comer carne de ahogado, ¿sí? No comer algo, algún alimento que fuera ofrendado a los ídolos, no fornicar, amén, y no comer sangre. 4, en el concilio de Jerusalén, amén. No les pidió que se circuncidaran,
porque Romanos lo dice claramente, no importa que estés circuncidado o no circuncidado, lo que importa es tu corazón, que tu corazón sí sea circuncidado. Amén. Que te quites la basura que tienes dentro y que te entregues al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Amén. Es lo que quiere el Señor. A él no le importaba si te cortabas el prepucio, no te lo cortabas. Amén. Eso no importaba. Y ellos querían que todos hicieran eso. Por eso en Gálatas Pablo los regañó. Dice, ¿cómo es posible que ustedes sepan cuál es la doctrina del Señor y ustedes hagan todo lo contrario? ¿Sí? Se dejaban llevar por los judaizantes. Y ahorita está pasando lo mismo exactamente con las iglesias cristianas. Están llegando los judaizantes, que son los famosos mesiánicos, y están queriendo que las personas se circunciden. Y cuando tú te circuncidas habiendo sido cristiano, ¿qué estás haciendo? Estás renegando la gracia de Cristo. Amén. Y eso no puede ser, porque el Señor nos da la salvación por gracia. Por gracia. No tenemos que circuncidarnos. Y fíjense, desde el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio, desde ahí se dijo que no teníamos por qué circuncidarnos. ¿Qué están haciendo? Caminar hacia atrás. Y el Señor lo que quiere es que caminemos siempre hacia adelante. Amén. No podemos caminar hacia atrás. Tenemos que caminar hacia adelante, como dice el Señor Jesús. Amén. Entonces es importante esto. Vamos a ver. Romanos 9:1. Del 9:1 al 16. A ver qué tanto nos enseña el Señor aquí. Que siempre nos enseña cosas nuevas y hermosas. Amén. Entonces es importante que se entienda que el Señor lo que quiere es que todos y cada uno de nosotros entendamos la verdadera doctrina. La verdadera doctrina es esa, ¿no? El arrepentimiento. Es básico el arrepentimiento. Si ustedes van y predican en la calle evangelizando y no les hablan de arrepentimiento, de nada sirve. De nada sirve, es como no hacer nada. ¿Sí? Después hablar de que el Señor es muy hermoso, que te ama y mira. No, pero lo que quiere el Señor es que te arrepientas para que recibas el Espíritu Santo. Amén. Es lo más importante, te bautizas en agua. Son los fundamentos de la doctrina de Cristo. Amén. Amén. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Está hablando Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estaba tan contristado Pablo que siempre preferiría ser anatema, con tal de que mis hermanos entendieran la doctrina del Señor. Amén. Adelante dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso es de los judíos. Amén. Luego dice el 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo es judío. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, nosotros debemos de entender cómo es posible que un pueblo que de ahí salió mi Señor Jesús no entiendan que deben de seguir a Cristo y no lo han entendido todavía. Siguen perdiendo sus ideas. Ellos no entienden que Dios es Jesús. Amén. Luego dice el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amén. 7, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, dice. El 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, amén, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Cuando tú estás adentro del vientre de tu madre, no eres ni bueno ni malo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no?
no has pecado. Pero ¿qué vio el Señor ahí? Estamos hablando del vientre de la esposa de Isaac, ¿de acuerdo? Cuando Rebeca tenía los dos acá adentro, a Esaú y a Jacob. Aquí lo dice claramente, el 9:11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El 12 se le dijo: el mayor servirá al menor. Antes de que naciesen, Dios le dijo a Rebeca y Isaac: el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Dice, ¿pero por qué? Porque Dios había visto el corazón desde adentro del vientre de su madre, de cómo era Jacob. Jacob tenía su mente toda torcida, hacía muchas cosas feas, era tramposo, era pues no muy agradable para la gente. Pero ¿qué pasa? Ante Dios era hermoso, porque lo amaba. Amén. ¿Qué cosas, no? Él obtuvo la primogenitura como robándola, se puede decir. Luego va y se disfraza para que lo bendiga Isaac. Y uno lo ve y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios no le haya hecho nada? Porque era el elegido desde antes, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende? Él había visto en su corazón desde antes de que naciera que lo amaba a él. Entonces nosotros, los que estamos ahorita presentes en el mundo, decimos, bueno, ¿por qué vemos tantos testimonios de hermanos que eran drogadictos, asesinos, eran de lo peor en el mundo, ¿sí? Y ahora son pastores del Señor y hacen maravillas al Señor a través de visiones, porque eran elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, aquí lo dice claramente, ¿no? Ahora el 13, como está escrito, a Jacob amé. ¿Quién lo dice? El mismo Dios. Mas Esaú aborrecí. Amén. Desde antes de que nacieran, amén. El 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, dice el Señor. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. Él puede decir a quién ama y quién no ama. Pero ¿en qué se fija Él? En el corazón. A nosotros nos hace increíble que haya escogido a Jacob, ¿sí o no? Cuando leemos la Biblia somos nuevecitos y decimos, ¿pero cómo Jacob? Si es un tramposo. ¿Pero por qué? ¿No? Si se robó la primogenitura y la mamá era igual que él de tranza, ¿sí o no? Ella le ayudaba en sus cosas. Ella fue la que le dijo que hiciera eso, ¿sí o no? Su tío Labán era también otro tramposo igual. No trampeó con Lía y luego una familia de tramposos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué escogió a Jacob? Pues es que te miente en su cabeza, dice, lo ves con tu mente humana, dice, ¿por qué escogió a Jacob? Porque él vio antes que naciera que lo amaba. Amén. ¿Y entonces qué vio nosotros, hermanos? Que lo amábamos desde antes de que naciéramos. Amén. Por eso estamos aquí. ¿Qué dice? Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Aplauda al Señor. Él nos amó desde antes que naciéramos. Amén. Sabía cómo estaba nuestro corazón. Y desgraciadamente hay personas que son de nuestra misma familia que no tienen eso en su corazón. Y hay que entenderlo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser diferentes a Esaú y a Jacob? ¿Sí se entiende esto? Amén. ¿Por qué Esaú? Dios lo desechó. Lo aborreció Dios. Y era el hermano de Jacob, el elegido, de donde salieron las 12 tribus de Israel. ¿Y qué pasó? Lo mismo Ismael, ¿no? Era hermano de Isaac. ¿Qué pasó con él? Contrario a Dios. Todo el pueblo de los árabes salió de Ismael. Amén. Y Esaú tuvo también su descendencia. ¿Y qué pasó? Eran enemigos de Israel también. Amén. Entonces, ¿qué debemos entender? Aunque nos duela, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Orar, 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 orar. Es la única forma de pedir por nuestros familiares que están perdidos. ¿Se van a salvar? ¿Quién sabe?
Porque la promesa ahí está: arrepiéntete y recíbeme como tu Señor y tu Dios. Amén. Arrepiéntete. Pero es a todo el mundo se lo da. Es un regalo de Dios. Pero ¿quién lo recibe? Alguno de los familiares no lo va a recibir. Yo no lo digo como maldición, sino porque es la lógica. Mucha gente de nuestra sangre no lo va a recibir. Porque así es el mundo, ¿sí o no? Están tan metidos en el mundo, tan contentos con andar ahorita en otras cosas que no son las de Dios. Que desgraciadamente, aunque nos duela, lo más seguro que se pierda. ¿De acuerdo? Uno que quisiera que todos estuvieran con el Señor, pero realmente irán a estar. Ojalá. Pero eso ya no nos queda a nosotros. A nosotros nos queda nada más orar por ellos. Amén. Y pedir al Señor con todo nuestro corazón: Señor, ten misericordia de ellos. Amén. Y luego dice aquí el 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Hay gente que quiere según él, pero es en su carne. Amén. Hay gente que quiere ser, yo quiero ser pastor, dice. Amén. Yo quiero ser apóstol, pero muchas veces son los famosos simonitas. ¿Qué es un simonita? ¿Se acuerdan de Simón? Simón era un hombre que le pedía a los apóstoles que le dieran el don del Espíritu Santo para seguir ganando dinero. Hay gente que ve al cristianismo como una fuente de ingresos, no lo ve como un servicio a Dios. Esos son los simonitas. Y mejor no tenemos el detalle, porque sí conocemos a algunos simonitas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces allá ellos y el Señor, porque el Señor todo lo ve, ni modo que engañen al Señor, ¿verdad? Yo quiero ser pastor. Hoy un comentario nos platican a nosotros, sí, nos platicaron. Yo quiero ser pastor porque ahí se gana buen dinero. Tú me lo platicaste, ¿no? Sí. Es que ahí se gana buen dinero, hermana. Se lo platicaron a ellos. Se le queda viendo qué pensamientos, ¿no? O sea, yo quiero ser pastor porque se gana buen dinero. Qué triste. Es su simonita. Amén. Hechos 11:18. Vamos a Hechos 11:18 a releerlo. Amén. A releerlo. Dice: ¿por qué? Porque hay que poner énfasis en algunas cosas. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, es un regalo para toda la humanidad. Y es lo importante. O sea, que debemos de entender que el Señor nos regala esto a todos. Que no lo queramos agarrar de sus lejos. Amén. Porque cuando lleguemos ante el tribunal del Señor, cuando lleguemos ante Él y nos esté ya interrogando, ahí solo vamos a poder decir que no nos hablamos del Señor. Ahí sí, el que no quiso entender, pues ahora sí que ni modo que diga: Señor, no me dijeron nada. No te hablamos, sí me hablaron, pero es que para mí era más importante lo que estaba haciendo el domingo. Amén. Es que tenía que estudiar para el examen, ¿no? Me acuerdo de Isaí, Obed. Ese muchacho una vez dice: una vez tenía un examen, ya lo digo como un testimonio, y dice: yo ya lo había leído, pero decía: no, pues está difícil, decía, está bien difícil el examen. Dice: y yo ya tenía mucho sueño, me puse a orar, le dije: Señor, ayúdame, yo ya no puedo estudiar. Estoy estudiando medicina, ese chico. Y yo sé lo que es la medicina, porque yo estudié eso. Entonces, dice, pues ya, yo me acosté ya como agotado, pero es que yo me he llegado, tuve muy poco tiempo para estudiar eso, porque había tenido un servicio, y él tocaba en la alabanza. Dice: pues yo lo hice con todo mi amor a mi Señor, pero después ya cuando me presenté los libros, dice: pues ya no voy a tener mucho tiempo para estudiar. Y se puso a orar y le dijo: Señor, yo estoy en tus manos, Señor. Dame
lucidez en mi mente para poder hacer el examen. Y dice, ¿qué creen, hermanos? Saqué 10 en el examen. ¿Quién me dio la sabiduría? Mi Señor. Por eso dice el Señor, primero fíjate en mis cosas. Tú fíjate conmigo, yo lo ven. Por eso ni hay que sentirnos mal. Eso es un chico que confió en el Señor y primero hizo las cosas de Dios. Primero lo del Señor y después lo demás, lo del mundo. Y qué hermoso. El Señor siempre responde. Amén. Eso hay que entenderlo. El Señor siempre responde, nunca se queda con nada. Gloria al Señor Jesús. Amén, aleluya. Amén. Hechos 26:20. Hechos 26:20. ¿Qué hacía Pablo? Era un gran predicador, pero aparte de gran predicador, este hermano fundaba iglesias. Él hizo 3 viajes en lo que se conocía del mundo en ese tiempo. Amén. Era un hombre que se dedicó a trabajar para el Señor con todo su corazón. Dice, Hechos 26:20 está hablando, dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, no podemos decir a los que estamos arrepentidos. Amén. O sea, eso se demuestra con hechos. Amén. ¿Por qué con hechos? Porque usted cuando se arrepiente empieza usted a darse cuenta que ya no peca tan seguido. Usted llega a tener un pecado así de que lastimó a una persona o hizo alguna cosa indebida y el Señor le redarguye y usted se pone a llorar, perdóname Señor, yo no puedo tener esto en mi corazón, amén, y vamos a pedir perdón, en fin. ¿Por qué? Porque el Señor ya está dentro de uno y es un dato, ¿no? Un dato de nosotros. El fruto del Espíritu se manifiesta en todos sus hermanos que ya tenemos el Santo Espíritu de Dios, amén. Ya no somos como antes, pues que se enoja. O yo hice luego, y no hacemos nada, y seguimos por la carnota ahí, ¿no? Y es un dato de que ya estamos arrepentidos realmente, amén. A esa fuera. Romanos 2:4. Y empieza a hablar. Romanos 2:4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, nosotros pensamos que el arrepentimiento sí es una decisión de nosotros, ¿de acuerdo? Es una decisión, pero ¿a poco no nos va preparando el Señor para eso? Él nos va preparando. Yo recuerdo que cuando yo recibí el Santo Espíritu de mi Señor, yo ya tenía varios días antes que yo había estado orando, llorando, tirando al piso, pidiendo perdón. O sea, mi corazón se fue preparando, pero ¿quién lo preparó? El Señor, a través de su Santo Espíritu. Y Él, a través de su palabra, nos muestra lo benigno que es, lo hermoso, lo paciente que es con nosotros. Porque luego cometimos hasta la blasfemia de decir, no creo esas cosas. Agarrarle la Biblia, no, que me dan la regalando de hermano una Biblia. Sí, yo sí. Eso ya lo leí. Tienes que tener una paciencia maravillosa como la tiene Dios para decir, tú ahorita la desprecias, pero tú la vas a recibir. Porque eres paciente con nosotros. Decimos cada tontería antes de conocer a Dios, pero cuando lo conocemos nos damos cuenta que Él es de verdad paciente. Por eso debemos ser pacientes con nuestros hermanos que empiezan. Amén. Que no quieren venir, que tienen problemas para asistir a las congregaciones, pues tendré mucha paciencia con los nuevos. Amén. Tener que ser bondadosos, benignos como Dios es con nosotros, porque el Señor así nos trató, con amor, con paciencia, con dignidad, con bondad, con amor sobre todo. Amén. ¿Y a dónde nos llevó eso? Pues al arrepentimiento. Amén. Es lo hermoso de esto, ¿no? Amén. Pero Él nos dio con su amor a través de la Biblia. Amén. Romanos 12:1.
Romanos 12, 1 y 2. Amén. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional quiere decir un culto verdadero, culto espiritual, no nada más mental, ¿de acuerdo? Es un culto que usted lo recibe en esa forma, como una, o sea, usted se acerca a Dios porque tiene una cercanía espiritual con Él, amén. Se acerca a Dios, ¿por qué? Porque entiende que Él es el único verdadero Dios que existe. O sea, ya lo razonó usted, ya pensó que Él realmente es su Dios y que no hay otro como Él. Amén. Nada más hay un Dios, no hay más dioses. Amén. El 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el Señor lo que quiere es que nosotros vayamos transformando nuestra mente. Y eso logra cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, es la transformación completa. Una metanoia, el arrepentimiento se llama metanoia en griego. Amén. Metanoia quiere decir un cambio completo. Un cambio completo del pensamiento de nosotros. No nada más en el pensamiento, en la forma de actuar, en la forma de sentir. Son las tres cosas que cambiamos nosotros. Ya no somos iguales cuando nos arrepentimos. Porque cayó, todo nuestro orgullo se cayó ahí cuando nos arrepentimos. Amén. Se cayó todo nuestro orgullo, no nada más por tener dinero o por el conocimiento que tienes, sino que te das cuenta que tú no eres nada ante Dios. Y eso es lo más importante. Y te das cuenta que tú eres nada más un ser más creado por Dios y que quieres servirle, que quieres adorarlo, que quieres ser parte de su congregación, ser parte de su iglesia, ¿no? Amén. Amén. Ahí es lo más hermoso que nos da el Señor. Esa es la famosa metanoia. Metanoia. Si lo quieren apuntar, apúntenlo, metanoia. Lucas 15, 17. Vamos a ir a una parte de una parábola, no la vamos a leer toda, pero es una parábola del hijo pródigo, ¿de acuerdo? Lucas 15, 17. Recordemos quién era el hijo pródigo, un chico que era el menor de dos hermanos que tenía un señor, dueño de una hacienda en ese tiempo, por decirlo así, puede dar un nombre que se conoce aquí en México, ¿no? Una hacienda o un lugar grande, que era un hombre de dinero, y le dice, le pide a su padre que le dé dinero, dame lo que me corresponde, dame mi herencia. Y en realidad si somos claros, ¿de quién es el dinero? Es del padre, ¿no? ¿Sí o no? No es de él hasta que muera el padre, ¿sí o no? Y eso si se lo deja el padre. Hay padres que no le dejan a nadie nada, a algunos no les da nada, ¿sí o no? Pero él llega y ahí es como cuando empieza la parábola, dice eso: dame lo que me corresponde. Y se va y lo despilfarra, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Llega un momento que él se gasta todo el dinero y empieza a verse en grandes apuros porque no tiene dinero, ¿sí? Y llega al punto que lo mandan, él va a un lugar donde lo ponen a cuidar cerdos, y el cerdo es un lugar que seguramente no era judío, porque los judíos no tienen relación con los cerdos, es un animalito despreciable para ellos, ¿de acuerdo? Y aparte decía que quería comer las algarrobas de los cerdos, que son unas vainas que existen allá unas vainas han de ser como los ejotes, ¿no? Algo así, parecido. Son vainas, ahí dice la Biblia, en la Biblia de estudio, dice que son unas vainas que se comen los cerdos. Y decía que ansiaban comerse, pero no le daban ni siquiera las algarrobas. Y luego dice en Romanos, en Lucas 15, 17 dice, es interesante esto, ¿no? ¿Qué pasa con ese hombre?
estaba cegado por su soberbia, estaba cegado por sus ideas, ¿sí? O sea, el demonio lo había convencido que se saliera de su casa. Hay muchas personas que les pasa eso, ¿sí? Que salen de sus hogares, se van, andan de niños de la calle, porque no les gusta o no les gusta el orden de su casa, o los tratan verdaderamente mal, pero el chiste es que no son rebeldes, como si es una rebeldía salirse de su casa, ¿sí o no? Entonces te hizo lo mismo. Entonces se llevó dinero y todo, y lo despilfarró. Y luego dice, y volviendo en sí dijo, volviendo en sí, o sea, él estaba perdido en su mente, en sus ideas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo estábamos nosotros cuando estábamos en el mundo? Pues estábamos perdidos. ¿Y cuando volvimos en sí? Cuando entendimos quién era Dios, ¿cierto? Ahí cuando volvimos en sí. Cuando nuestra mente realmente funcionó como debe de haber funcionado desde el principio. Pero todo lo que nos rodea nos transforma, nos transforma como quiere el mundo, ¿sí o no? El mundo nos forma en una forma muy especial, como Él quiere, como Él desea que seamos nosotros, y nosotros nos adaptamos a esa visión que tiene el mundo de nosotros. ¿De acuerdo? Y a todos nos pasa. Hay personas que estudiamos, por ejemplo, estudiamos medicina, y estudiamos y teníamos en nuestra mente la idea muy aparentemente muy buena de ser especialistas, de trabajar en los hospitales, de estudios, quería ser pediatra. Pero había cosas que yo hacía, que las hacía porque las hacían mis compañeros. Una de ellas, los médicos son bola de mujeriegos todos, la mayoría. Y si yo no era como ellos, pues me sentía yo como que raro, ¿no? Pues yo no soy igual que ellos, no, yo tenía que ser como ellos, porque el mundo quiere eso, ¿de acuerdo? Y si no, como que te empiezan a ver medio raro, pues algunos cuates del otro lado, ¿no? Y así es uno. Y los ingenieros, bola de borrachos los ingenieros. Todos los ingenieros así los conocemos, todos los que conocemos ingenieros. Claro que hay sus excepciones, pero como que tu profesión tiene ciertos atributos, entre comillas, que tienen que tener todos los que son de esa profesión, ¿de acuerdo? Y eso ya como que, pero ¿quién te programa eso? Pues el demonio, ¿quién más? ¿No? Te mete en tu cabecita que tú tienes que tener muchas mujeres, que tú tienes que ser borrachín, que tienes que ser golpeador de tu esposa, que tienes que ser esto, que tienes que ser aquello. Todo es lo que el mundo tiene en la mente de los hombres y de las mujeres también. Que la mujer tiene que ser de una forma especial para su marido, que tiene que ser sumisa, que tiene que ser esto, que tiene que ser aquello, pero sin ningún fundamento bíblico, nada porque el mundo lo dice, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando conoces a Dios? Todo eso se te quita de tu mente porque Dios te limpia tu mente y tu corazón y empiezas a ver la realidad, quién eres tú. ¿De acuerdo? Y aquí que dice, Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya se había arrepentido, ¿de acuerdo? Es un dato de arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. ¿Y qué hace cuando bautizan a alguien en la iglesia? Que dice, hay fiesta en el cielo, amén. Porque un hijo de Dios regresó como el hijo pródigo, amén. Porque el Señor dice, bueno, ya se le salió lo malo que tenía y es parte de mi cuerpo, amén. Y es lo que le gusta al Señor, que nosotros nos quitemos eso de nuestra cabeza. Pero eso, hay gente que tuvo que sufrir como este chico, ¿no? ¿Sí o no? Él tuvo que sufrir tantas cosas. Y a muchos de nosotros tuvimos que pasar de todo para poder acercarnos a Dios. Ahora, no es necesario que nos pasen esas cosas. Nos pasan, ¿por qué? Porque no tenemos en nuestro corazón ese deseo de cambiar. Porque nos gusta el pecado, nos gusta estar haciendo lo que estamos haciendo.
¿de acuerdo? Y ahí seguimos metidos en el pecado. Y hasta que nos pega duro el pecado es cuando volteamos los ojos a Dios. Y muchos se pasan toda su vida así y no se salen de ahí porque les gusta el pecado. ¿De acuerdo? Mateo 26, 75. 26, 75. Aquí estamos hablando de otro hombre que era orgulloso, impulsivo, pero Dios sabía que lo amaba, ¿de acuerdo? Dios sabía que era un hombre que lo amaba a pesar de ser tan brusco, tan agresivo, porque recordemos que le tiró el golpe al otro para matarlo. Además que no era muy buen espadachín, le cortó la oreja, ¿de acuerdo? Pero el que lo quería matar, lo quería matar. Eso es definitivo. Si hubiera sido un buen espadachín, le corta la cabeza, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuánta ira no viene? Que el mismo Dios le dijo, no, el mismo Jesús le dijo, ¿tú crees que yo no puedo decirle a mi Padre que me proteja y me mande legiones de ángeles que me protejan? Pues claro que sí lo podía hacer, pero no era el propósito de Dios. Entonces, hay muchísimas enseñanzas que podemos tomar de ahí. Una de ellas, vemos un hombre que tenía muchas cosas negativas en su corazón, pero Dios sabía que lo amaba. ¿De acuerdo? Igual que Jacob, tenía muchas cosas torcidas, era terrible ese hombre, era bien tramposo, ¿no? Y Dios sabía que lo amaba y aún así la gente decía, pero ¿cómo escogió? Cuando tú lees la Biblia, cuando piensas dices, pero ¿cómo escogió Dios a Jacob y no escogió a Esaú? Y decimos, pobre Esaú. No, lo que pasa es que Dios veía que Esaú no lo quería. ¿Por qué no lo quería Esaú? Porque lo cambió la primogenitura. La primogenitura entre los judíos es algo tan importante que es el que lleva toda la carga de la casa donde está. Y eso es ante Dios. Y despreció la primogenitura, no dio ningún valor por un plato de lentejas. O sea, ¿qué valor le daba él al Señor? Ninguno. Hay gente que así es. Muchos son así. Y esos, no es un plato de lentejas preferir un auto que estar con el Señor. No es un plato de lentejas, es lo mismo, nada más que vale más. ¿No? Yo voy oye hermano, o bien, yo te invito a que vayas al templo. No, es que tengo que ir a un congreso. No es que tengo que ir acá. Es que tengo una reunión con un CEO, con mis jefes, y no van nunca a mi iglesia. ¿Cierto? ¿Qué prefieren? Lo que les ofrece el mundo. Ese plato de lentejas que les ofrece el mundo. Y lo desprecian al Señor. ¿Se han dado cuenta de esto? Es impresionante, ¿no? Ahora aquí, ¿qué dice el Señor aquí en esta parte? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Él, pues desechó al mismo Jesús, le dio miedo, y me van a hacer lo mismo que a él, y vio lo que le estaba haciendo a Jesús, y dice, no, le dio miedo, yo no lo conozco, ¿no? Dice, bueno, es una reacción muy humana, sí, pero él había estado 3 años con el Señor. Y a pesar de que él renunció a él, en cierta forma renunció a Cristo en ese momento, ¿qué le pasa? Él sabía el Señor que lo amaba, sabía que lo amaba a él. Cuando dice, Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó 3 veces, las 3 veces que lo negó, se lo preguntó 3 veces, y al final, ¿qué dice? Tú sabes muy bien, Señor, que yo te amo. Sí sabía el Señor que lo amaba, sí sabía. Por eso lo volvió a levantar. Por eso dicen que los hijos de Dios, aunque nos equivoquemos, pequemos ante el Señor, porque lo vamos a hacer desgraciadamente. Él conoce que lo amamos, hermano. Él conoce que lo amamos. Él sabe cómo tenemos nuestro corazón. Él ve el fondo de nuestro corazón, siempre lo ve. Amén.
Y aunque nos equivoquemos, que pequemos, que estemos caídos, así como estuvo caído Pedro, imagínense cómo estaba llorando, amargamente. Cuando nosotros llegamos a pecar, ¿cómo lloramos? Amargamente. Señor, perdónanos. Yo me tiro al piso y le pido al Señor perdón. La verdad. Pero Él sabe que yo lo amo. Amén. Y Él sabe que tú lo amas. Amén. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Él tiene esa paciencia con nosotros que nadie más la puede tener, solamente Dios, porque cometemos cada burrada nosotros y el Señor ahí está siempre constante con nosotros. Dice, sí, hijo, ya te equivocaste, ¿no? Está bien, yo sé que me amas, échale ganas. Amén. No lo sentimos, aunque no nos lo diga el Señor directamente, pero sentimos el apoyo de Él. Amén. Sentimos su apoyo de Él porque vamos caminando y decimos, gracias Señor. Yo ahorita estoy caminando sobre la alfombita, mira esta, ¿quién nos la dio? ¿Quién nos la regaló? Amén. Amén. ¿Quién nos regaló esta alfombra? Mi Señor Jesús. Amén. 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 Entonces quiere decir que Él está pendiente de nosotros y si necesitan la alfombra, les voy a dar para que la compren. Amén. Y nos dio el Señor para comprarla. Andamos todos borrachitos aquí con el cemento, pero ahí está, ¿no? Ahí está puesto, por la gracia de Dios. Amén. Entonces hay que entender que el Señor te da muestras de que te ama. Amén. A mi hermano nos está enseñando cosas nuevas en el Instituto Bíblico. A nosotros está dando dinero para comprar esto, nos está dando enseñanza continua. Y eso es una cosa hermosa. Eso es el Señor está pendiente de nosotros. Esta congregación, aunque sea pequeñita, pero tiene enseñanza de Dios. Amén. Esto es lo importante. Porque no estamos nada más con que, ya soy pastor, ya nada más lo que me diga el Señor en la Biblia y ya. Pero con tu propia mente limitada, no. Para eso están los maestros, ¿saben? Estudia, progresa, avanza en el conocimiento de la palabra y vas a poder dar mejores enseñanzas, porque el Señor te va a dar que dar. Amén. El que da es el Señor, nosotros no somos. Gloria a Dios. Es el Señor mismo, porque Él te dice, aprende allá y ven acá y enséñalo. Amén. Eso es lo hermoso, porque ya no son las mismas predicaciones de antes. Y yo he platicado con la que siempre platico, con mi chaparrita, siempre platico, y dice, la verdad, está el Señor hablando. Amén. Y eso es hermoso. Amén. ¿Por qué? Porque nos está mostrando cosas nuevas. Y qué bueno. Y entre más estudiemos, mejor vamos a hacer para el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. No vamos a salir de lo mismo, ¿no? De la misma oración, la misma predicación, nada más le dan vuelta, se vuelven pastores comodinos, que nada más dicen, ya me dan mi diezmo y mi ofrenda y estuvo. No, son chambistas nada más, pero no se preocupan porque aprendan los hermanos algo nuevo, y eso no es de Dios. Tenemos que aprender y aprender cada día más. Amén. Amén. Y ojalá y nos siga bendiciendo el Señor con esto, y yo sé que sí, porque nunca nos deja y nos ama. Vamos a ver, entonces Juan 3:16 dice, ahí está la muestra del amor de Dios hacia nosotros. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nosotros, cuando entendemos que el Señor es el único que nos va a dar vida eterna, cuando hablamos del Señor, lo exaltamos y decimos, Señor Jesús, gracias por darnos la bendición de ser parte de tu pueblo, estamos cambiando nuestros sentimientos, nuestras emociones, estamos cambiando nuestra forma de pensar, ¿de acuerdo? Ya no usamos nada más de que, si me apuro voy a acabar y voy a tener dinero, y nada más en el yo-yo, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Eso ya se acabó en nosotros. Amén. El Hijo de Dios no vive en el yo-yo, el Hijo de Dios nada más piensa en Cristo. Amén. Como el guía de su vida. Amén. Amén. La guía de Dios es lo que debemos de entender. Les voy a contar un ejemplo de un hermano, que este hermano murió siendo hermano de Dios, de nosotros, hermano de nosotros. Este hombre era un hombre que era muy
muy apartado de la palabra de Dios. Y su esposa le decía, lo llevaba a fuerza. Quién sabe cómo lo convencía, pero lo llevaba a fuerza a la iglesia. Y llegaba a la iglesia y ahí iba con nada más agachado, refunfuñando, y le decía, pastor, quiero que le hable de la palabra a mi esposo. Y el otro, y si no, se quedaba viendo así, fijo, ni una expresión decía, ni nada. Nada. Y él, ¿qué le digo? Pues, le digo siempre lo mismo y siempre no contesta nada. Decía el pastor, nada más se queda callado. ¿Sí entendió, hermano? Nada más decía, está bien. Bueno, está bien. Bueno, yo oré por él, yo le hablé del Señor. Luego dice que fue 2 veces así, llevado por la mujer. Quién sabe qué le prometía, ¿verdad? O qué pasaba porque él lo convencía. Luego dice que una vez se puso mal, le dijeron que tenía cáncer y que se iba a morir. Entonces le habló al pastor, le habló al pastor, a través de su esposa seguramente, ¿no? Le habló al pastor y el pastor iba a su casa, que si podía ir a hablar con él. Y iba a su casa y siempre le hablaba del Señor y terminaban siempre con esto. Y no, póngase a leer Juan 3:16. Y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se la pasó un buen rato. Iba el pastor seguido a verlo y siempre le ponía a leer ese versículo. Juan 3:16 le decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que lo lee, dice, pastor, ya me la sé de memoria. Pues sí, lo leí. Y cada vez que iba lo leí. Ya me lo aprendí, hermano. Fue un indicio, ya no le decía pastor, le empezó a decir hermano. Y un día dice que agarra y dice que empieza a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empezó a llorar. Y empezó a gritar, Señor, Señor, ya sé quién eres tú, Padre mío, ya sé quién eres tú. Yo sé que tú eres mi Dios. Yo sé que tú me das la vida eterna, y yo creo en ti, Señor. Amén. Llorando. Ese hombre murió, pero murió en Cristo. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso, ¿no? O sea, el corazón más duro se quiebra ante la palabra de Dios. Es lo que dice el Señor, la palabra de Dios es capaz de cortar el alma y el espíritu, capaz de penetrar hasta tuétanos los huesos. Y ese versículo maravilloso hizo que ese corazón, y es verídico, es real. Ese hombre murió de cáncer, sí, pero se fue con Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Amén. Gloria a mi Señor Jesús, aleluya. Bendito eres, Padre mío. Amén. Gracias, Señor Jesús. Segunda de Corintios 7:9. Segunda de Corintios 7:9. Cuando usted lee un versículo y el Señor le hace que lo lea, hay un mensaje de Dios ahí, ¿de acuerdo? Y diga, ¿yo por qué leo tanto ese versículo? Me gusta mucho porque tiene un mensaje para ti. Amén. O sea, la palabra de Dios es logos o es rema, ¿de acuerdo? Logos es enseñanza y rema cuando te habla el corazón, ¿amén? ¿De acuerdo? Cuando una palabra te está poniendo, Señor, léeme, y estás leyendo y dices, no, esto ya no es nada más logos, esto es rema para mí, amén.
Y el que debemos de pedirle al Señor, dame rema, palabra rema, Señor. Hay que pedírselo todo el tiempo al Señor Jesús. Amén. Segundo de Corintios 7:9 dice: ahora me gozo porque no porque hayáis sido contristados, dice. Le está hablando Pablo a los corintios. Los corintios eran un pueblo lleno de cosas feas, Eran tremendos. Querían vivir siempre en la carne los corintios. Amén. Se salían del templo y se iban con las prostitutas, porque así les habían enseñado a ellos que era lo bueno. Qué terrible, ¿no? Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados por arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es cierto, cuando nosotros nos ponemos tristes, estamos en Cristo, eso nos va a llevar a arrepentimiento, nos va a llevar a estar tranquilos y en paz. Amén. Pero la gente que vive en el mundo se entristece, hasta se suicida y se andan haciendo cosas y media, se deprimen, pero porque está el demonio en su corazón. Amén. No conocen a Dios y nosotros por la gracia del Señor lo conocemos. Amén. Y Él nos lleva a lo hermoso, a algo hermoso. Amén. Mateo 3, 7 y 8. Esta es la 3, sí, estamos bien. Mateo 3, 7 y 8 dice, vamos a ver lo de Juan el Bautista. Al ver en que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y si, ¿quién les advirtió para que escaparais? Amén. Hacer pues frutos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mostrarle al mundo que estamos arrepentidos. Amén. Porque ellos nunca lo hicieron, por eso Dios los hizo a un lado, los apartó. Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Ya lo tienen? Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No eran de Él. Amén. Decían: nunca los conocí, no son míos, son extraños para mí. Amén. Desgraciadamente muchas personas viven en una fantasía. En algunas congregaciones donde ha habido milagros, ha habido sanaciones, ha habido milagros financieros, ¿sí? Creen que están con Dios, pero no es así. Y cuando llegan ahí arriba, Él va a hacer el juicio. Ahí sí, ahí ni quien diga, ni cómo te defiendes, ¿no? Si te volviste simonita, empezaste muy bien, te volviste un simonita, ¿no? ¿Cómo le vas a explicar a Dios que hace mal uso de su dinero? ¿Cómo le vas a explicar a Dios que le estás dando prioridad a los demonios en lugar del Señor Jesús? ¿Cómo le vas a decir eso? No tienes forma de sacarlo de tu currículum, porque lo sigues haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que hacemos, ¿no? Aquí el púlpito es para exaltar a Cristo, nada más. Al Señor Jesús, nada más. No podemos hablar de otra cosa más que de Jesús. Porque para eso es el púlpito, para exaltar a nuestro Señor Jesús. Porque Él es nuestro Dios. Amén. Y nadie merece que hablemos de Él más que de Dios. Amén. Así debe ser. Mateo 21, 28.
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Amén. 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy yo voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque ellos a la primera dijeron sí. Amén. ¿De acuerdo? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. O sea, ¿quién obedece a Dios? El que anda haciendo lo malo, pero se acerca a Dios con todo su corazón. Es como el fariseo que estaba ahí orando: gracias, Señor, por haberme hecho tan bueno, ¿no? Y el publicano ahí llorando, tirado ahí en el piso, ¿no? Gracias, Señor, por haberme hecho tan bueno. Yo no peco como este publicano, yo soy bueno, y nunca se arrodilló. Él sentía que estaba haciendo lo bueno, lo correcto delante de Dios, y el otro estaba diciendo: yo no merezco ni siquiera levantar mi cara. Amén. Yo te pido perdón por todo lo que he hecho. ¿Quién merece el perdón? ¿Quién merece entrar al reino de los cielos? El que se humilla, el que le pida al Señor, no vaya a ser el peor pecador del mundo. Amén. Eso es lo importante. Y aquí lo dice claramente. Son parábolas que nos muestran cómo el Señor, bien que se fija, no importa. Él no dice otra cosa. Los publicanos, las rameras, los publicanos los consideraban ladrones, lo del pueblo judío, porque les cobraban los impuestos. Y la ramera siempre ha sido algo negativo ante Dios, pero si le creyeron y le obedecieron, son salvas. Amén. Eso es lo importante. El Señor no ve tu pecado, ve tu corazón de arrepentido. ¿De acuerdo? Es lo que más importa. Lucas 6:43 dice: por eso es que tenemos la esperanza de nuestras familias, ¿no? Estén como estén, nada más que se arrepientan, pedirle a Dios, hablarle de su corazón, ayúdalos para que se arrepientan, ¿no? Lucas 6:43: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos considerar que alguien que está hablando maldiciones sea un hijo de Dios. Amén. Así de fácil. Ahí te das cuenta quién es quién. Luego dice Santiago 2:14. Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe